Continuamos con el estudio de la carta de Pablo a la Asamblea de Roma. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer ahí los versículos 16 al final. Romanos capítulo 10, versículos 16 al final. La palabra de Dios dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Qué palabras, ¿verdad? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Estos versículos siempre me han entristecido, porque esta es la realidad del hombre sin Cristo. Siempre que los he leído, hay tristeza en mi corazón. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Hay un comercial de televisión en los Estados Unidos en el que algunas personas de determinado sorteo tocan a la puerta de alguien para decirle que acaba de ganar $5 millones. Y el ganador ahí no lo puede creer. Delira de alegría, salta de emoción, salta en el aire, llora, ríe, casi no puede creer que esto sea cierto. Pero ustedes imaginen que mientras estas personas se lo están diciendo al personaje que ganó $5 millones, este agarra, se mete a su casa y saca una escopeta, un arma grande y dice: salgan de mi propiedad o les vuelo los sesos. ¿Qué? Pero Señor, es que no está usted entendiendo. Le traemos muy buenas noticias. Acaba de ganar una fortuna. Pero él gruñe con beligerancia: salgan fuera de mi propiedad. Ese es el contraste que tenemos en la Biblia en los versículos 15 y el 16. En el versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. La buena noticia es el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Aunque hayas pecado contra el Dios Santo, aunque merezcas el juicio de Dios, Dios te ofrece perdón completo a cualquiera que reciba a Cristo como Salvador. Como dice el versículo 13 ahí de Romanos: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí leemos el versículo 16: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, y está citando Isaías 53, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es asombroso, ¿no es así?
Dios envía a los mensajeros con las mejores noticias del mundo, que Dios está listo para perdonar a cualquier pecador que acepte su oferta de gracia y de bondad. Y no solamente eso, sino que Dios pagó un gran precio para proporcionar este perdón. Como Isaías 53 sigue diciendo que Dios envió a su Mesías, al siervo sufriente, quien fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Pero fíjense que este siervo sufriente no encajaba con la idea de Israel de su Mesías. Ellos querían un rey conquistador que derrotara a sus enemigos en aquel entonces, al pueblo romano, y que les proporcionara una vida cómoda. Eso es lo que querían los judíos, ¿verdad? No les gustaba toda esta charla de que eran pecadores que necesitaban un Salvador que muriera en su lugar. Así que los judíos dieron el portazo a las mejores noticias de todo el mundo. En Romanos 10 todavía está tratando el tema que al apóstol le causaba gran tristeza e incesante dolor. ¿Por qué la mayoría de los judíos rechazan a Jesús como su Salvador? Ya lo veíamos en el capítulo 9, nos estaba explicando que los judíos estaban rechazando a Cristo porque buscaban la justicia por las obras. Pero los gentiles, que ni siquiera lo estaban buscando, se estaban salvando porque recibieron a Cristo por la fe. Entonces, el apóstol aquí construye todo su argumento y cita 5 veces el Antiguo Testamento en estos versículos para mostrar que el rechazo de Cristo por parte de los judíos y la recepción de Cristo por parte de los gentiles no debería ser sorprendente, ya que había sido predicho siglos antes en las mismas escrituras. Y esto está explicando por qué algunas personas se pierden y por qué otras se salvan. Por causa de corazones desobedientes y duros, muchos no creen en el Evangelio y se pierden. Y debido a la gracia soberana de Dios, otros creen en el Evangelio y se salvan. Cuando se predican las buenas nuevas, algunos las escuchan, las oyen, las creen y creen en el Señor Jesucristo y confían en Cristo como Señor y Salvador. Pero lamentablemente otros tropiezan en esa piedra de tropiezo, en esa roca que hace caer. Rechazan a Jesucristo y se dirigen al juicio eterno de Dios. ¿Qué cosa hace la diferencia? ¿Por qué algunos se salvan? ¿Por qué otros se pierden? Voy a tratar de exponer lo que la Biblia claramente enseña, aunque es muy difícil explicar cómo ambas afirmaciones son verdaderas. Si alguien se salva, es totalmente debido a Dios, que lo eligió desde antes de la fundación del mundo y lo llamó eficazmente a Cristo y lo salvó solamente por gracia.
Pero si alguien se pierde, es totalmente responsable por su corazón desobediente, por su corazón duro, que rechaza la gracia de Dios. En otras palabras, si crees en Cristo, es solamente porque Dios tuvo misericordia de ti. Si Él no hubiera intervenido en tu vida, todavía estarías en tus pecados y estarías dirigiéndote al juicio eterno. Pero si no crees en Cristo y rechazas su generosa oferta de salvación, tú tienes toda la culpa. No puedes culpar a Dios porque no te eligió. Tu incredulidad pecaminosa es totalmente tu culpa. Spurgeon lo expresaba y decía que Dios predestina y que el hombre es responsable son dos cosas que pocos pueden ver. Y se cree que son inconsistentes y se cree que son contradictorias, pero no lo son. Es solamente culpa de nuestro débil juicio. Y él continúa diciendo que estas dos verdades se van a fusionar en una en la eternidad, cuando veamos que las dos verdades fluyen del trono de Dios, que Él elige y que el hombre es responsable. Entonces, debido a corazones desobedientes y duros, muchos no creen en el Evangelio y se pierden. No obedecer el Evangelio es lo mismo que no creer en el Evangelio. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se refiere a los judíos, pero se aplica también a los gentiles incrédulos. La mayoría de los judíos rechazaban a Cristo. Cuando Pablo dice, no todos obedecieron, créanme, hermanos, que está subestimando y queriendo decir, la mayoría no obedecieron al Evangelio. La mayoría. Obedecer significa someterse. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Someterse. ¿Por qué no dice, sin embargo, no todos creyeron las buenas nuevas? ¿Por qué dice, mas no todos obedecieron al Evangelio? ¿Está enseñando aquí Pablo salvación por obras? No, de ninguna manera. Ya él lo ha dicho antes, acusar a judíos porque buscaban su propia justicia por las obras y no por la fe. Pero Pablo entendía lo mismo que Santiago entendía, que la fe genuina, por su misma naturaleza, siempre resulta en buenas obras. Una fe genuina siempre resulta en buenas obras. Si alguien dice tener fe, pero vive en desobediencia a Dios, esa afirmación es falsa, totalmente. La fe salvadora genuina es la raíz que necesariamente da el fruto de la piedad. ¿No es cierto que la Biblia dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no obedecen a Cristo como Señor? Entonces Dios juzgará a estos hipócritas en el día del juicio. Porque están diciendo Señor, Señor, pero no es Jesús el Señor, no es Señor de su vida. Y todo aquel que dice tener fe,
pero desobedece a Cristo y desobedece la palabra de Dios, no es genuina su fe. Es una fe falsa, completamente falsa. Así que Pablo comienza y termina Romanos hablando de la obediencia de la fe. Es exactamente lo que él está diciendo. Como dice 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? A la inversa. Si no guardamos sus mandamientos, no le conocemos. Punto. El Evangelio no nos llega como una buena sugerencia. A veces la gente piensa que es algo que ellos tienen que considerar porque es una sugerencia el Evangelio. El Evangelio no es una buena sugerencia. Viene a nosotros como mandamiento de Dios. Es un mandato de Dios. Marcos 1:15 resume el mensaje del Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las palabras arrepentíos y creed son mandamientos. O como lo dijo Pablo cuando estaba, ¿se acuerdan allá hablando con los filósofos en Atenas, en Grecia? Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. No es una sugerencia, es un mandato. Entonces, si no te has arrepentido, si no has creído en Jesucristo como tu Salvador y no te has sometido a Él como tu Señor, estás en desobediencia a Dios, que es el juez de vivos y de muertos. Si fueras a morir en este estado de rebelión contra Dios, te enfrentarás al juicio eterno de Dios. Y vas a ir al lago de fuego y azufre, al infierno por toda la eternidad. Si tú dices tener fe y no cumples los mandamientos de Dios, si tú dices, Señor, Señor, pero el Señor no es Señor de tu vida, vas al juicio eterno. Pero muchos escuchan el Evangelio, no responden con fe y con obediencia. Dice el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y Pablo está citando aquí el Salmo 19. Y ese Salmo 19, fíjense muy bien, empieza los primeros 6 versículos de ese Salmo exaltando la gloria de Dios a través de la creación. Esa es una revelación natural, como empezamos viendo Romanos, el capítulo 1. Dios se ha revelado a nosotros a través de la creación. Y el Salmo habla precisamente de eso, de la revelación natural a través de la creación. Pero los versículos que siguen del Salmo 19 exaltan la palabra de Dios. Y esa es una revelación especial,
Una revelación natural a través de la creación, una revelación especial a través de la palabra de Dios. Pablo usa esta analogía. Así como la revelación natural de Dios proclama su gloria a toda la tierra, ahora el Evangelio ha sido proclamado sobre toda la tierra, especialmente a los judíos, ¿verdad? Yo iría un poquito más allá. Yo diría que pudo haber usado este versículo del Salmo 19 sobre la revelación natural para decir que si las personas ignoran la revelación general de Dios, de su gloria a través de la creación, entonces serán propensos a ignorar su revelación especial a través de la predicación del Evangelio. Si no ven a Dios en la creación, no lo van a ver en el Evangelio tampoco. Si lo aplicamos a nuestro tiempo, si las personas niegan a Dios creyendo en ese mito de la evolución, pues no van a estar inclinadas a someterse a Jesús como Salvador. Para ellos somos evolución nada más. La evolución es el mito más absurdo impuesto sobre la raza humana. Las personas que se dicen inteligentes se aferran a este mito de la evolución porque así les da un escape, una salida a esa verdad incómoda que los golpea entre ceja y ceja. El primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, no, eso no es cierto. Venimos de la evolución. Fíjense que de repente una bacteria ínfima decidió duplicarse. Ah, sí, cómo no. Solita. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese versículo es cierto, es una verdad, es la verdad de Dios. La Biblia no presenta ese versículo como si fuera una teoría para que nosotros la debatamos o la discutamos. No es una teoría. Dios es Dios y tú no eres Dios. Y eso significa que es mejor que te reconcilies con este Dios creador todopoderoso antes de enfrentarte a Él en el juicio, porque irás al infierno. El Evangelio ha sido suficientemente proclamado, incluso en el mundo gentil, a tal punto de que casi todos los judíos han escuchado el mensaje. El Evangelio ha sido tan ampliamente proclamado. Es como si yo dijera en este versículo, como dice Pablo, que todos los que hablan español han escuchado el Evangelio. Y tú me puedes decir, bueno, hay algunos que no lo han escuchado, pero eso sería culpa de ellos. El Evangelio ha sido tan ampliamente proclamado en español a través de tantos y diferentes medios y por televisión y por radio y por internet ahora y por todas partes. Existe la predicación del Evangelio. Así que cualquiera que no ha escuchado el Evangelio no quiere decir que no lo haya oído, sino que lo está evitando deliberadamente. No quiere escuchar el Evangelio.
Así que Pablo está diciendo que el problema con el rechazo generalizado del Evangelio por parte de los judíos no es que no hubieran escuchado el mensaje, es que los judíos habían rechazado el mensaje porque amaban sus pecados. Y eso es lo que le pasa al hombre. Ama sus pecados más que amar a Dios. No quiere escuchar el Evangelio. No lo quiere, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de las buenas nuevas de salvación. Entonces los judíos lo escucharon, sabían del Evangelio, sabían de ese Mesías que iba a ser rechazado, que iba a ser crucificado, porque Isaías 53 lo dice claramente. Lo sabían, pero ellos no querían un Mesías sufriente. Querían un rey que viniera a conquistar al enemigo. Su orgullo los llevó a tratar de establecer su propia justicia en lugar de sujetarse a la justicia de Dios. Ya escuchaste el Evangelio. Ya no puedes decirle a Dios, es que nunca oí. Dios te va a hacer responsable por la luz que has recibido. Has escuchado el Evangelio. Vas a responder con fe, obedeciendo el mandato de Dios de creer y arrepentirte. Muchos conocen el camino de salvación, pero aún rechazan el Evangelio. Versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y entonces en el contexto Moisés está aquí prediciendo la apostasía de Israel a través de la idolatría. Si ustedes ven ese versículo en Deuteronomio 32, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Y dice Dios, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Así como Israel provocó a Dios a celos e ira por su idolatría, Dios provocará a Israel al arrepentimiento y la fe cuando vean con celos aquellos que ellos desprecian como pueblo que no es pueblo. Una nación insensata llegando a conocer a Dios. Eso somos nosotros. El pueblo que no era pueblo. Una nación insensata. Pero conocemos a Dios y conocemos a Cristo como Salvador. Y esto significa que en la gracia de Dios Él no ha terminado todavía con Israel. Todavía va a hacer algo con Israel, nuestro Dios, y eso lo vamos a ver en el capítulo 11 de Romanos. A pesar de la incredulidad de Israel, del pecado de Israel, Dios todavía tiene planes para Israel. ¿Qué es lo que Israel no sabía? ¿Saben lo que no sabía? Es que el Evangelio iría a los gentiles despreciados. ¿Qué es lo que Israel no sabía? Es que la mayoría de los judíos rechazarían el Evangelio de Dios. El mismo Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Todas estas son citas del Antiguo Testamento y muestra que Israel debería haber sabido todas estas cosas leyendo sus propias escrituras. Pablo no lo estaba inventando. Pero ¿por qué Israel no vio estas cosas? ¿Qué le pasó?
Porque estaban ciegos ante la clara enseñanza de las Escrituras. Fíjense muy bien lo que vamos a ver ahorita, porque Martin Lloyd-Jones dice que las citas que Pablo escogió golpean a los judíos en 3 de sus pecados nacionales. 3 de sus pecados nacionales que les impedían acceder al Evangelio. Primero, estaban orgullosos a nivel nacional. Solamente nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Entonces, Dios les provoca celos con un pueblo que no es pueblo. Segundo, estaban orgullosos de su conocimiento de las Escrituras. Solamente nosotros tenemos la ley de Dios. Entonces Dios los provoca a ira con una nación insensata, una nación sin entendimiento, que no tenían la ley de Moisés, y los provoca a ira, porque ellos creían que eran superiores a los demás porque tenían la ley. Y tercero, porque los judíos confiaban en sus obras para obtener justicia. ¿Y qué hace Dios? Entonces Dios los confunde al salvar a aquellos que ni siquiera buscaban a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo hay aquí cosas tendencias muchas veces nacionales, culturales, que bloquean al ser humano para llegar a conocer a Cristo como Salvador, para arrepentirse y poner su fe en Él? Si nosotros lo viéramos como mexicanos, yo siento que los mexicanos muchas veces pensamos de nosotros como personas autosuficientes. ¿No es cierto? Autosuficiente. Pero para ser salvos debemos dejar de creer en nosotros mismos y confiar en la misericordia de Dios. ¿No es cierto que somos un pueblo materialista? Para ser salvos debemos abandonar nuestra búsqueda de ese sueño materialista y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ven cómo hay cosas también en la cultura que impiden a las personas llegar a Cristo? Se piensa de los mexicanos que es un pueblo trabajador que exige un salario equitativo por un trabajo digno. Pero para ser justificados por la fe, debemos dejar de trabajar, no por obras. Entonces, somos materialistas, creemos que nuestro trabajo es digno, pero a veces tenemos que ver lo que Dios dice en su palabra. Son comparaciones nada más. Para ser justificados por la fe, tenemos que dejar de hacer obras y creer en el Señor Jesucristo, aquel que justifica al impío. Aquellos que rechazan el Evangelio, rechazan el amor paciente de Dios. Son responsables por sus corazones duros y desobedientes. Dice el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esas son palabras de Dios. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde
y contradictor. Está poniendo a Dios como esa persona que ama, pero que es rechazado. Continuamente se acerca a los pecadores a quien Él ama, pero ellos lo rechazan con corazones desobedientes, con corazones endurecidos. Y fíjense que la incredulidad no es un problema intelectual, no es. La incredulidad no es un problema intelectual, es un problema moral. Si yo soy incrédulo, es porque soy moralmente incrédulo. La incredulidad proviene de un corazón desobediente, de un corazón endurecido que ama más el pecado de lo que ama a Dios. Así que los que rechazan el Evangelio no pueden culpar a Dios por no haberlos escogido. Ellos son totalmente responsables por su propia condenación. Pero también, debido a la gracia soberana de Dios, otros creen en el Evangelio y son salvados. Eso pasó contigo, conmigo, con algunos de ustedes esta mañana. Versículo 20. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. No lo buscaban a Dios, no preguntaban por Él. Dios se les revela en su gracia. Y esto se relaciona con el capítulo 9 de Romanos, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia que es por la fe. Isaías lo dice con audacia, refiriéndose a la asombrosa naturaleza de la gracia de Dios. Dios busca y salva a aquellos que no lo buscan a Él, sino que estaban contentos con sus caminos paganos y de perversidad. Y esto es la gran muestra de que la salvación no se debe a una buena racha de un pecador. La salvación se debe totalmente a la gracia soberana de Dios. Si tú eres un creyente en Cristo hoy, no es porque tú fuiste a buscar a Dios, sino porque Dios intervino en tu vida. Se reveló a ti. Su Santo Espíritu te convenció de pecado y te mostró la necesidad del Salvador. Él movió tu corazón para que respondieras al Evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Cristo. Algunos manuscritos dicen ahí Dios en lugar de Cristo, pero Cristo es la lectura mejor atestiguada. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación de Cristo. Las buenas nuevas de salvación en Cristo. Entonces, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Oír se refiere a un mensaje escuchado. El punto aquí de Pablo es que las personas no pueden creer sin haber oído, si nunca han escuchado. El mensaje que deben oír es la palabra de Cristo. Ese es el Evangelio. Así que la fe viene de escuchar el Evangelio predicado.
Pero como todos sabemos, no todos los que escuchan la predicación del Evangelio responden con fe. La cita de Isaías, la obra de todos los profetas, la obra de Pablo, la obra del mismo Señor Jesús muestran que muchos que escuchan las buenas nuevas las rechazan. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué algunos escuchan y creen, mientras otros escuchan y rechazan el mensaje y a veces quieren atacar al mismo mensajero? ¿Se acuerdan Juan 8:43? El Señor Jesús le pregunta a aquellos judíos hostiles, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Oyeron el sonido de las palabras de Jesús, pero eran incapaces de oír, de escuchar, entender, obedecer la palabra de Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a esos judíos hostiles, porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Qué palabras tan terribles. El Señor Jesús explicó en Juan 5, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. O como Hechos, capítulo 16, ¿se acuerdan? Pablo habló el Evangelio a unas mujeres judías que estaban reunidas en el río allí en Filipos. Y dice, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esa es la diferencia. El Señor Jesús habla la palabra y da vida a los que están muertos espiritualmente. Cobran vida nueva. Pablo habla el Evangelio y el Señor abre los corazones para que estén atentos al mensaje del Evangelio y respondan a ese mensaje. Si las personas se salvan, es por la gracia de Dios. Si se pierden, es por la dureza de sus corazones, desobedientes. ¿Cuál es tu respuesta a las mejores noticias del mundo? Y esa noticia no es que hayas ganado $5 millones en un sorteo. Es que Dios ha enviado al Salvador, a su Hijo único, a morir en la cruz por tus pecados. Si tú crees en Él, Él te da vida eterna como un regalo gratuito. Si recibes esa buena noticia, esas buenas nuevas, entonces vas a alabar a Dios que abrió tu corazón para que pudieras entender la verdad. Si rechazas la buena noticia, no tienes a nadie más a quien culpar, solamente a ti mismo.